amigos, bienvenidos una vez más a la Iglesia Bautista de Pontevedra. En el día de hoy les invitamos a seguir ese precioso y edificante mensaje de la palabra de Dios. Recuerda, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Iglesia Bautista de Pontevedra. Que subió a un monte o a una montaña, ¿ya? Algunos me dirán, yo subí al, ¿cómo se llama? Al Monserrate, sí, pero en teleférico. Eso no tiene gracia. La idea es a pie, subirlo a pie, no para hacer una manda, ¿no? Ni para subir arrodillado. Pero a partir de hoy, hermano querido, a partir de hoy y durante un buen tiempo, vamos a estar en un monte. Vamos a subir a un monte. ¿Ya? Pero no vamos a subir para hacer ejercicio, ¿ok? No vamos a subir para de allá mirarla, no. Vamos a subir a un monte y hace rato que venimos anunciando de que vamos a subir a un monte. Y es ese lugar donde Jesucristo enseñó uno de los más grandes sermones que el ser humano ha tenido la oportunidad de escuchar. Ese grupo que escuchó ahí. La obra literaria a criterio de creyentes y no creyentes, la obra literaria más espectacular que se ha podido oír o escribir, nosotros tendremos el privilegio de estudiarla. Yo le animo en esta mañana, a que casi no se pierda ninguno de estos sermones que vamos a estar predicando, porque realmente son una bendición. El estudiar, como ya han dicho algunos hermanos, el Sermón del Monte es un privilegio muy grande que nosotros tenemos hoy en día. En Israel, por la zona geográfica, hay muchos montes y montañas. Aquí tiene uno. ¿Sabe cuál es ese? No es la cordillera de los Andes, ¿ok? No. Estamos hablando de Israel. ¿Quién dijo Everest? ¿Desde cuándo el Everest se cambió para...? No es el Sinaí. ¿Cuántos estudiaron geografía bíblica? Muy bien, Angelita, muy bien. Se supone, no se supone, se afirma en la Biblia que aquí está escondido algo que por muchos años se ha buscado. Este es el monte Ararat. ¿Dónde está qué cosa? El arca de Noé. No sé si usted sabía que el arca de Noé quedó depositado en este lugar. Lo dice la Biblia. No es un invento mío. Génesis nos dice que el arca de Noé, ¿ya? Y usted va a YouTube y pone Monte Ararat o pone el arca de Noé y aparecen personas, mira, encontré esta tablita, encontré esta otra tablita, encontré esta madera, mira, desde un satélite han tratado de buscar. Muchas personas dicen que ya encontraron el arca de Noé, que no han querido sacarlo a la luz pública, porque usted sabe qué pasa, que si llegan ellos a mostrar el arca de Noé, echan abajo todo lo que tiene que ver con la idolatría de ellos, los ateos quedan todos, no, de que fue una mentira, un engaño. Este es el monte Ararat y es una gran montaña que hay. Luego tenemos ya no tiene que buscarlo ahí, pero ahí dice. ¿Cuál es ese? ¿Sabe usted qué pasó ahí? Elías, el profeta Elías, en el monte Carmelo, donde descendió fuego del cielo y consumió los holocaustos que Elías y los profetas de Baal estaban. Este es un monte muy importante, o una montaña para el pueblo de Israel. Es algo que ellos ven, donde Dios mostró su poder y donde Elías luchó contra los profetas de Baal, por así decirlo. ¿Qué le parece este? Este es la zona de la Galilea. Este es el mar de Galilea, ¿ya? No se olviden que es un lago de agua dulce, pero debido a la forma que tiene y al oleaje que se forma debido al viento, se le llama mar de Galilea, pero es uno de los lagos más dulces que hay, ¿ya? Y esta zona, esta breve montaña que hay como una pequeña subida, es donde se piensa que fue dado el Sermón del Monte. Es aquí donde se piensa que Jesús dio el Sermón del Monte. Hay siete leves montañas o alturas
que rodean este mar de Galilea, y unos dicen, no, eso es allá. Otros dicen, no, este es acá. Esta es la imagen que tienen que haber tenido los discípulos cuando Jesús estaba enseñando. Entonces, en esta mañana vamos a subir a ese monte. Y necesitamos ir a ese monte porque necesitamos ser enseñados por Jesucristo. Esta semana un hermano me mandaba un mensaje de 9 y me decía, ¿te gustaría que te prestara un libro de Gigogesh? Ni sé cómo se pronuncia. ¿Y ese libro de qué? Le digo, no, es un libro que trata de leyendas y que tiene lindas historias. Le digo, mira, tengo la Biblia, tengo el Sermón del Monte que estoy estudiando, estoy leyendo un libro más y tú me vas a prestar un libro que habla de leyendas, teniendo en mis manos, ¿qué cosa? La Biblia, el libro más vendido, la palabra de Dios. Yo me voy a poner a leer un libro que no corresponde. Entonces yo le animo en esta mañana que vaya en su Biblia a Mateo capítulo 5. Y la necesito que la tenga abierta su Biblia en Mateo capítulo 5, porque vamos a comenzar a estudiar este sermón, el Sermón del Monte. Y como todo tiene un comienzo, en esta mañana nos vamos a meter en la introducción de lo que significa este Sermón del Monte, ¿ok? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11, solo a forma de introducción. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 11. Yo leo el 1, usted lee el 2 y así hasta que lleguemos al 11. Por favor, si lo quiere leer en su Biblia o yo lo pongo acá para que usted pueda ir guiándose también. Dice el versículo 1, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Íbamos muy bien, hasta que al final como que nos faltó el aire, pero está bien, no se preocupe. En esta mañana vamos a comenzar con lo que es la introducción de lo que es el Sermón del Monte. Vamos a aportar muchos datos, vamos a aportar mucha información. Entonces le pido por favor que esté muy atento a sobre lo que vamos a informar en esta mañana. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos directamente y empezamos bienaventurados, no, necesitamos saber en qué momento Jesús dijo estas cosas, por qué lo dijo, en qué lugar, a quiénes se los dijo, en qué ocasión fue, cuál era el trasfondo, qué significa para nosotros estudiar el Sermón del Monte como iglesia. Esa es más o menos, por así decirlo, la imagen que podríamos decir que pudo haberse realizado en el Sermón del Monte. El lago de Galilea atrás, Jesús sentado, la escritura dice que estaba sentado. El que esté sentado ya es un detalle tremendo que nosotros tenemos que analizar. Luego, los discípulos, la multitud sentada escuchando al maestro enseñar. Dice la Biblia, para poder entender esto, necesitamos volver atrás. Necesitamos volver dónde comenzó esto. Y esto está en Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Necesitamos retroceder un poquito para poder entender quizás cómo es que llegamos a esta instancia en donde Jesús se sienta a enseñar. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se da esta situación? Versículo 23 de Mateo capítulo 24. Dice el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea. Esa zona de la Galilea Jesús la recorre. ¿Y qué hace?
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire el ministerio del Señor Jesucristo. Vea en acción el ministerio de Jesucristo. Su ministerio principal estaba dividido en ¿qué cosa? En enseñar. Por eso es el maestro por excelencia. Él es el maestro de los maestros. Y luego predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Imagínese lo que causa que un maestro, que Jesús, el Mesías, recorre estas pequeñas zonas donde hay aldeas que quizás pequeñísimas, no llega nadie, no pasa nada extraordinario, y aparezca un maestro, un Mesías. Y la Biblia dice, y se difundió su fama por toda Siria. Mire hasta dónde llegó la fama de Jesucristo. Y le trajeron todos los que tenían, ¿qué cosa? Dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados. ¿Cómo habrán hecho para traer los endemoniados a Jesucristo? Si el endemoniado gadareno, en capítulo 5 de Marcos, dice que ni las cadenas lo podían sujetar. Los lunáticos, los paralíticos. ¿Y qué hizo Jesucristo? Imagínese usted cómo se difunde la fama de Jesucristo. Y le siguió, ¿cuánta? Mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Miren de dónde viene tanta gente en busca de Jesús. ¿Buscaban quizás sus enseñanzas? Sí, puede ser. ¿Buscaban sus predicaciones? Sí. Pero la mayoría de la gente quizás buscaba la sanidad de su alma o la sanidad de un malestar físico. Y dice el versículo 25, y le siguió mucha gente de Galilea. Mire lo que dice el 24, y se difundió su fama por toda Siria, de Decápolis, Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y en el capítulo 5, en el versículo 1, viendo la multitud. ¿Quién vio la multitud? Jesús ve esa multitud, la ve. Subió al monte, a ese monte que hemos dicho, a esta ladera, por así decirlo, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a enseñar. No dice comenzó a sanar. Nuevamente, ¿qué comenzó a hacer? A enseñar. ¿La gente necesitaba quizás la sanidad física? Sí, por supuesto, e iban en pos de él por eso. Pero no dice la Biblia, Jesús comenzó a sanar nuevamente. La Biblia dice que Jesús comenzó a hacer lo que cual era el maestro por excelencia. ¿Qué comenzaba a hacer? A enseñar. Hermanos queridos, el ministerio de Jesucristo fue centrado en la enseñanza de lo que es la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser enseñados por Jesús, por su palabra. Hoy en día, en donde hay tanta necesidad, lo que se necesita es la enseñanza de la palabra de Dios. Pero quizás, al igual que esta gente, van tras de Jesús buscando algo que es material. Pero Jesús aquí les va a dar algo que es mayor que lo espiritual, lo material, que es lo espiritual. Y Él les enseñaba. Ahora, vamos a ver algunos detalles. Es uno de los sermones más conocidos en el ambiente cristiano. ¿Cuántos de aquí han leído el Sermón del Monte entero? Sí, muy conocido me parece. El Sermón del Monte dentro del ambiente cristiano es uno de los más conocidos a nivel de la iglesia. Es uno de los sermones más usados por los predicadores para enseñarlo en la iglesia. Es uno de los sermones de Jesús más mencionados por los inconversos. Fíjese que el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, dijo que no dudaba que todos los problemas en el mundo encontrarían feliz solución si se trataran con el espíritu del Sermón del Monte. El presidente de los Estados Unidos dice, Roosevelt, oye, todo esto sería distinto si nosotros nos manejáramos por lo que Jesús enseñó, ¿dónde? En el Sermón del Monte. Y es uno de los sermones más mal enseñados por los maestros cristianos. Este Sermón del Monte es uno de los más mal enseñados por los maestros cristianos. ¿Por qué?
porque es muy abusado. Se abusa mucho de este sermón. Se pretende decir cosas que Jesús no dijo o se interpreta mal. Hay tres posiciones en cuanto a este sermón del monte. Uno, dicen que aquí está en el sermón del monte es el evangelio social. Si nosotros, dice estas personas, aplicamos el sermón del monte a nuestra sociedad, todo sería distinto y todo sería lindo y todos seríamos hermosos y no pasaría absolutamente nada si nosotros pudiéramos aplicarlo. Nuestra sociedad, hoy día, el mundo que vivimos, ¿demuestra que nosotros estamos viviendo el sermón del monte? No, absolutamente no. Al contrario, todo lo contrario. Entonces, algunas personas han tratado de socializar este sermón. Hacer lo que sea parte de la sociedad en el sentido de que vaya y hágalo, como si fuera muy fácil llegar y hacerlo. El evangelio social. Otros han dicho, en el sermón del monte, ahí está la clave para la salvación. Si usted lo cumple, será salvo. El evangelio de la salvación. Si usted quiere ir al cielo, quiere que sus pecados sean perdonados, cumpla el sermón del monte. Es absolutamente imposible que nosotros, por nuestras fuerzas y por nuestras capacidades, podamos cumplir el sermón del monte. No lo tengo acá, pero acompáñeme a Mateo 5:43. Vamos a estar moviéndonos ahí. Mateo 5:43. Mire lo que dice este versículo. Mateo 5:43. Mire lo que dice. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. ¿Y qué dice después? Eso es la lógica. Eso es lo lógico. Yo puedo amar ¿a quién? A mi prójimo. ¿Y qué tengo que hacer? Aborrecer a mi enemigo. Eso es lo lógico. Pero Jesús dice en el 44, ama a tu enemigo. ¿Usted cree que nosotros podríamos cumplir eso en base a nuestras propias fuerzas y a nuestra propia capacidad? Es imposible. ¿Qué voy a amar a mi enemigo? ¿Se le ocurre? Entonces es imposible aquel ser humano que diga, yo voy a cumplir el sermón del monte y me voy a ganar el cielo. Es absolutamente imposible. Al contrario, el sermón del monte muestra que es imposible cumplirlo sin haber nacido de nuevo. Sin la ayuda del Espíritu, sin la ayuda de la palabra de Dios en nuestras vidas, es imposible cumplir este sermón del monte. Entonces, algunos han dicho, es el evangelio social. La sociedad necesita, claro que lo necesita. Pero como tal, la sociedad no ha adoptado eso. Es el evangelio de la salvación. Usted ahí encuentra la salvación. Claro, en Jesucristo uno encuentra la salvación de su alma. Pero para tener el cielo jamás podremos cumplir eso. Otros han dicho, tercero, es el evangelio cultural. Es un evangelio cultural. El sermón del monte es para esa época. No es para nosotros. No es para la iglesia. Son costumbres distintas. Son formas de ver las cosas distintas. Ellos no tenían wifi, ellos no tenían celulares. En ese tiempo no había tanta porquería. No. Ese sermón del monte no es para hoy. ¿Usted cree eso? El sermón del monte es para hoy. Es para usted. Es para mí. Es para la iglesia. Si no, Jesucristo no podría decir, vosotros sois, ¿qué cosa? La sal de la tierra. Sino que ustedes serán o fueron. Dice, vosotros sois. Este mensaje es para nosotros y este mensaje es para la Iglesia Bautista de Pontevedra. Y yo le puedo asegurar algo, incluyéndome a mí. No seremos los mismos después de escuchar este sermón. No podemos ser los mismos después de estudiar este sermón. No debemos ser los mismos después de escuchar lo que Jesucristo le dice a esas personas. Porque es en primer lugar la palabra de Dios. Y ha sido tan estudiado, ha sido tan enseñado, ha sido tan meditado. Yo solo le muestro dos de libros que hay muy buenos. Uno, el Sermón del Monte, escrito por el doctor John Stott, y el segundo, el Sermón del Monte, escrito por el doctor Martin Lloyd
John. Cualquiera de los dos que usted pueda leer es espectacular. Pero primero hay que leer el Sermón del Monte. No se sabe específicamente en qué monte Jesús dio este sermón. Hay una discusión de que nosotros no nos vamos a meter en eso. Probablemente fue escrito en el segundo año del ministerio de Jesús. ¿Cuántos años tuvo de ministerio Jesús? ¿A cuántos años comenzó? A los 30. Y a los 33 fue a una cruz donde murió por nuestros pecados. Entonces algunos dicen, fue en el primer año del ministerio de Jesús. Otros dicen, fue en el segundo. Mire, si fue en el primero, fue en el segundo, no nos vamos a meter en eso. Ahora, Agustín de Hipona, llamado San Agustín, en el siglo IV, yo no sé si usted sabía esto, fue el que le colocó el título, ¿cómo? El Sermón del Monte. No se olvide que esto es un discurso entero de Jesucristo. No es que Jesucristo, bueno, voy a hablar un ratito y después me voy. No, fue un discurso completo. Que las personas que pasaron la escritura a esto fueron acomodando por temas, pero Jesucristo dio un tema, un sermón completo. Ahora, hay tantos nombres para este sermón. Uno le han llamado las enseñanzas en la colina. Otros le han llamado el manifiesto antefariseo. Porque este sermón, en primer lugar, no solo va dirigido a los discípulos, no solo va dirigido a la multitud, sino que va dirigido a unos personajes que estaban ahí llamados ¿cómo? Los fariseos. ¿Ya? Otros le han llamado la ética del reino, el discurso de los apóstoles, el compendio de la vida cristiana, el puro evangelio, la ley y el reino. Nosotros le vamos a llamar, como aparece en nuestras Biblias, el Sermón del Monte. Ahora, mire, Jesús une en este sermón, por favor, présteme atención, en forma magistral lo que es la parte doctrinal y la parte, ayúdame otra vez, ¿qué une Jesús? ¿Cómo así? ¿Cómo es que Jesús une esas dos cosas? Se lo voy a explicar así en un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver, la parte doctrinal, profundidad teológica y bíblica. Pero esa profundidad teológica y bíblica, Jesús la une a la parte práctica de nuestra vida diaria. Se lo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Usted puede venir acá y cantar, cerrar sus ojos, alzar sus manos, y canta al Señor y se emociona y llora y dice, Señor, mi querido Dios, llega ya a la esquina y se le salen 20,000 groserías. Habla groseramente. Eso es que no une la persona, no une la parte espiritual, la parte de enseñanza, no la lleva a la parte práctica. Porque una cosa es decir algo, otra cosa es vivirla. Y aquí Jesucristo une en forma magistral. Los fariseos tenían la siguiente característica, no se olvide que ellos están escuchando. Los fariseos hablaban muy bonito, decían cosas muy lindas, pero a la hora de la práctica era totalmente contrario a sus palabras. Y así somos muchas veces nosotros los cristianos. Hablamos bonito en la iglesia, saludamos bonito, nos reímos con los hermanos, cantamos, pero llegamos a la casa y empiezan las groserías, empieza uno a hacer cosas que no son de acuerdo a lo que es el cristianismo. Mire, vamos a ver un ejemplo. Vaya a Mateo 5, 23 y 24. Estamos viendo ejemplos nada más. Jesús une en este Sermón del Monte, en una forma extraordinaria, une lo que es la parte teológica, doctrinal y la parte práctica. Mire lo que dice el 5:23. Por tanto, dice Jesús, si traes ¿qué cosa? Lo que está queriendo decir a Jesús aquí es, por tanto, si tú vienes a adorar a Dios, vienes al altar, ¿ya? Y muchos apenas escuchan la palabra ofrenda, uy, ya van a hablar de plata, no, tranquilo. La palabra ofrenda puede significar algo material como también puede significar algo material o algo del corazón. Si esta persona viene a adorar a Dios, aquí Jesús está diciendo algo profundo en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la teología, lo que es la adoración. Vas a venir a adorar a Dios. Pero inmediatamente Jesús une la parte práctica.
¿Y cuál es la parte práctica? Mire lo que dice. Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Aquí ya Jesús metió ¿qué cosa? La parte práctica, la parte de la vida diaria. Y dice, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Jesús dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y ¿qué cosa? Oiga, lo que está diciendo Jesucristo es sublime. Solo Él puede decir esta tremenda profundidad teológica, bíblica, pero sobre todo práctica. Aquí Jesús está diciendo, si tú te acuerdas que el hermano tiene algo contra ti, deja de adorarme. Deja de adorarme. Deja de presentar tu ofrenda. ¿Usted entiende lo que está diciendo? Yo leía un comentario y está diciendo lo siguiente. Jesús interrumpe un acto de adoración hacia Dios Padre o hacia Él para decir, ve, arregla primero el problema que tienes con tu hermano y luego vuelve. Lo que está diciendo Jesús es equiparando lo que es la verdadera adoración con la relación con el hermano que yo tengo. Yo conozco hermanos en iglesias que viven años peleados y van a la iglesia, cantan, adoran, leen la palabra, ofrendan, sirven en algunos casos y siguen peleados con esa persona por años. Dígame, ¿cómo yo hago para dejar pasar esto? Qué práctico que es. Qué práctico que es. Qué sencillo. Anda. Deja allí tu ofrenda delante del altar. ¿Y qué dice acá? Anda. ¿Y qué hace? Mire cómo Jesús lleva la parte teológica a la parte práctica. Por eso es un sermón magistral. A veces escuchamos personas, teología profunda, sí, es importante la teología profunda. Y es verdad, hablar de todo lo que tiene que ver con teos, Dios, con lo que es la neumatología, soteriología, lo que son el futuro, la escatología, y a veces estamos llenos de esas cosas, y que está bien. Pero ¿qué saco con tener tanto conocimiento en la cabeza si no lo bajo al corazón o no lo bajo a mis pies y lo hago práctico? Como en los matrimonios. ¿Cómo puede haber matrimonios que lleguen a la iglesia peleados? No, tú te sientas allá y yo me siento acá. Ya, tú vas por allá. Alabemos al Señor. ¿Qué va a alabar al Señor? Aquí Jesús echa abajo, con estas simples palabras, echa abajo algo que había en ese tiempo muy grande. La hipocresía de lo que eran los fariseos. Hermanos queridos, vamos a hacer algunas preguntas. O sea, de que ¿puedo venir yo a la iglesia peleado con mi señora, con mis hijos y como si nada del mundo pasase? Bíblicamente no puedo, no debo. ¿Puedo alabar al Señor si estoy peleado con mi esposa o con mis hijos? No. ¿Puedo ofrendar? Eso sí, hágalo, no hay problema. Nada. ¿Puedo ofrendar? No. ¿Puedo de que puedo? Pero bíblicamente, alguien decía que si yo estoy peleado con alguien muy cercano, ya sean mis hijos, ya sea un pariente, cualquiera, y voy a la iglesia y no he arreglado, ese domingo perdí mi ida a la iglesia. Yo una vez tuve, no el error, sino que la bendición de decirle a mi señora lo siguiente. Ella no ha llegado todavía porque está un poquito enfermita, pero ya viene más tarde. Lo siguiente, me tocaba predicar el domingo y tuvimos una diferencia el viernes en la noche, por culpa de ella. Si eso es así, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, tú sabes que el domingo me toca predicar y yo no puedo predicar si yo no estoy bien contigo.
Tú sabes perfectamente que es así. Y ella me decía, bueno, arregla. Eso de que somos cabeza de la mujer nos manda a nosotros, hombres, a tomar la iniciativa siempre de buscar mi buena relación con mi esposa. Nosotros somos los responsables de buscar la buena relación con nuestra esposa. Cerré el aviso, lo siento. Y cada vez que tenemos una diferencia, ¿ya?, que gracias a Dios ya se han ido con el tiempo alargando, no puedo terminar el día sin que yo haya pedido perdón o haya buscado la solución con mi esposa. Porque este versículo no me deja. Este versículo no me deja. Yo no puedo venir a la iglesia el domingo sin esto. ¿Se da cuenta cómo este sermón une en forma magistral lo que es lo teológico profundo de la Escritura? ¿Qué saco yo con saberme 10 versículos que hablen del perdón? Si nunca pido, si nunca acepto un perdón, si nunca agacho la cabeza. Aquí Jesucristo tira por abajo toda la hipocresía, el fanatismo, la religiosidad. Hace dos semanas atrás tuve un pequeño altercado con un inconverso. Que no crea, al pastor a veces se le salen las chispas también. Él arrienda algo que es de mi suegra, entonces yo lo administro, y tuvimos pequeñas diferencias en cuanto a cómo se hace las cosas del arriendo y todo ese tipo de cosas. Y por teléfono él me dijo varias cosas, y yo también le dije, no lo insulté ni fui grosero, dije, pero también... No. Entonces me senté esa noche en casa y dije, no, yo no tendría que haber respondido así. Yo no tendría que haber dicho así. No, eso no está bien. Y me fui la semana pasada y fui a donde él y le dije, ¿me regalas 5 minutos? Claro, me dice don Joaquín. Le digo, bueno, lo primero que nada es quiero pedirte perdón. Yo no tendría que haberte respondido así. Yo no tendría que haberte dicho así. Quiero que me... No, don Joaquín, no, le digo, quiero que me escuches bien, quiero pedirte perdón. Está bien, don Joaquín, está bien, no se preocupe. Yo... Del otro lado, por supuesto, no hubo ningún... Hermanos queridos, el que pide perdón gana, bíblicamente. El que se humilla gana bíblicamente. Sáquese de la cabeza el concepto antibíblico de que él me pidió perdón. Gané. A los ojos de Dios, ¿quién gana? El que pide perdón y el que se humilla. Y ese señor me dijo, bueno, muchas gracias, don Joaquín, por haber venido, y hablamos y nos saludamos. Ahora estamos peleados otra vez. No, para nada. Ese tipo de cosas. Ahora, mire lo que dijo este comentarista, por favor. Con estas enseñanzas del Sermón del Monte, Jesús corrige interpretaciones de la ley. No es que la ley venía equivocada, sino que Jesús la explica más profundamente. Y después vamos a ver esos detalles. Y las tradiciones. Jesús echa por abajo todas las tradiciones que los fariseos habían impuesto. Habían tradiciones, pero ridículas de parte de los fariseos. Eran más de 600 mandamientos, entre comillas, que los fariseos habían añadido a lo que la ley perfecta de Dios decía. En el día de descanso, tú solo puedes dar 226 pasos. Entonces el fariseo o la persona que escuchaba eso de sus líderes decía, uy, voy a comprar al almacén. Uy, 224, me quedé en el medio del camino a casa. Y le quiero decir, de acuerdo a algunos comentaristas, la persona se quedaba parada ahí porque con los 3 pasos que le faltaban no podía llegar a su casa. Y si pasaba esos 3 pasos, quebrantaba. Y la ley nunca decía eso. Entonces, cuando Jesús da el Sermón del Monte, corrige de las tradiciones y sus aplicaciones comunes aquellos días, fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes y otros líderes religiosos que habían acomodado la ley para su beneficio. Uy, qué raro. Igual a lo que pasa hoy. ¿Cuántas iglesias hoy en día acomodan la Biblia para su propio beneficio? ¿Cuántos pastores utilizan la Biblia para enriquecerse, para llenarse de plata, para abusar de las ovejas?
y sacarles hasta lo que no tienen. Y se creen dueños y amos y señores de la vida de ustedes. Pero ustedes también son culpables. Siempre he dicho que hoy en día el gran pecado es idolatrar a los pastores o a los líderes. Y eso hay culpa de dos lados. Es culpa de ustedes también. Hay pastores que ustedes son tan especiales. ¿Qué especial y nada? Es que ustedes son tan extraordinarios. ¿Qué extraordinarios? Nada. Es que ustedes son lo máximo. ¿Máximo de qué? Somos pecadores perdonados por la gracia y misericordia de Dios. Nada más. Lo único que tenemos distinto es las responsabilidades. Algunas personas creen que los líderes están acá y las ovejas acá. Y ellos acá arriba dominan y mandan las ovejas. ¿Bíblicamente es así? ¿Tiene alguna base bíblica para decir lo contrario? Sí, yo sí la tengo. Acompáñeme a un versículo. Me salió un minutito, pero acompáñeme. 1 de Pedro capítulo 5. El 1 de Pedro capítulo 5. ¿Será que el pastor me dará una entrevista? ¿Será que el maestro o el líder supremo de la iglesia puede tocarme o puede mirarme? ¿Se equivocará el pastor? Mire lo que dice el versículo 1. Dice Pedro, ruego a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores o líderes de la iglesia. La palabra ancianos ahí es lo mismo para anciano que para obispo que para pastor. Es la misma. Está hablando de liderazgo. Ruego a los pastores o a los ancianos que están sobre ustedes. ¿No dice así? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Si dice entre, ¿significa que está por encima? Significa que está metido en medio de las ovejas y que no es superior. ¿Se da cuenta lo que dice el texto bíblico? Ahora que usted tenga que respetar, es diferente a ser una oveja que idolatra a su líder. Y estos señores se habían convertido en eso. Abusaban de la gente, robaban a la gente, estafaban a la gente, se burlaban de la gente. Usted sabía que cuando un fariseo pasaba, y lo voy a hacer más o menos así, con sus grandes túnicas, la gente tenía que hacerse a un lado y hacerle así. A ese nivel había llegado la idolatría hacia los líderes religiosos. Pero Jesús en este Sermón del Monte echa por abajo todo ese tipo de cosas. El Señor no rebaja las obligaciones morales, sino que las hace, ¿qué cosa? Más estricta. Jesús dice, si tú miras a una mujer y ya la codicias en tu corazón, ¿qué dice? Ya adulteraste. Jesús explica esa situación. El Sermón del Monte muestra la necesidad de un nuevo nacimiento, que ese es el estándar presentado, es demasiado alto para el ser humano. Ahora, terminemos con esto. 1. Es el sermón más extenso de Jesús, el más largo. Es el más profundo teológicamente. Es el de mayor autoridad porque él dice, ahí dice así, pero él luego dice, pero yo os digo. O sea, él está diciendo, aquí está la autoridad suprema. Y finalmente es el mayor alcance de temas. Jesús toca una infinidad de temas. ¿Tiene su Biblia ahí? Listo. Ábrala en Mateo 5. Vamos a ver. Mire los temas que se tocan en el Sermón del Monte y aquí vamos a parar. Y luego quiero mostrar algo ya finalizando. En Mateo capítulo 5, del 3 al 12, Jesús va a tocar un tema llamado ¿cómo? Las bienaventuranzas, la felicidad, la satisfacción. Mire el tema que toca Jesús, bienaventurados. Pero él dice cosas. O sea, para ser feliz tienes que llorar. Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo así? ¿Voy a ser feliz y voy a llorar? Imagínense lo que dice Jesús. Luego va a tocar otro tema, que es el testimonio. ¿Somos qué cosa? La luz y la sal. Jesús va a explicar cómo nosotros somos testimonio. Hay cristianos que se esconden. Jesús dice, si eres cristiano, debes ser luz. O sea, debes mostrar al mundo de que eres distinto en Cristo.
Luego Jesús va a tocar otro tema. ¿Qué cosa? La ley. Luego Jesús va a tocar otro tema. ¿Cuál? La ira, el mal genio, el mal carácter. Y aquí Jesús dice, si tú eres capaz de ofender a un hermano y decirle fatuo, que después vamos a explicar qué significa, puedes irte al infierno. Jesús va a tocar otro tema ahí también. ¿Qué cosa? ¿Cuál? El infierno. 2 veces Jesús va a hablar del infierno en el Sermón del Monte, en 2 versículos. ¿Usted sabía que Jesús fue llamado el predicador del infierno? Jesús habló más del infierno que de la plata y que del amor. Jesús en sus sermones, predicaciones, habló mucho del infierno. Y alguien decía, y bueno, ¿y él por qué tuvo que hablar tanto del infierno? Porque es la única manera que la gente le cree. Porque mucha gente no cree en el infierno. Usted vaya y dígale, oye, mira, si en tus pecados, mueres en tus pecados, tú vas a ir al infierno. Ah, no, eso por así, eso lo dices tú. No, eso lo dijo Jesús. Ahí ya son palabras mayores. Jesús va a hablar del adulterio, tan común en esos días. Y va a meter, tremendo. No se olvide que en ese tiempo el hombre, si la mujer cocinaba mal, que eso no sucede, el hombre simplemente agarraba una carta, escribía una carta en su sinvergüenzura y decía, yo le doy carta de divorcio a esta mujer porque el arroz se le quemó, los frijoles le quedaron mal y es una mala esposa. Tú firmado, toma mujer, vete. Y la mujer salía de la casa y quedaba con la carta ahí y decía, bueno, ¿y ahora? Y los fariseos, adivine, apoyaban esa porque habían interpretado la ley de acuerdo a su propio beneficio. Pero Jesús va a explicar lo que es el adulterio. Jesús va a explicar lo que es, ¿qué cosa? El divorcio. Jesús va a explicar claramente lo que es el divorcio. Luego Jesús va a hablar abiertamente acerca de los juramentos. Jesús va a hablar del amor a los enemigos. Jesús va a hablar de qué cosa? De la ofrenda, de la limosna. Me encantó estudiar esto, estoy pensando en esto, porque en esta iglesia manejamos en cierta manera la ofrenda a la forma en que Jesús dijo. Jesús dijo, si vas a ofrendar, calladito el loro, que nadie sepa. Ahí lo metes en tu sobrecito, vas, lo echas allá atrás y nadie supo. ¿Sabe usted lo que hacían los fariseos cuando ofrendaban? Tocaban trompeta. Tocaban trompeta en la plaza. La gente escuchaba y el fariseo en una forma espiritual agarraba y toda la gente, ¿viste cuánto echó? Jesús dice, lo que hace tu derecha, no tu izquierda, no sepa tú. Jesús va a hablar de la oración. Jesús va a hablar del verdadero ayuno. Jesús va a hablar de los tesoros en el cielo. Jesús va a hablar del ojo. Qué importante que es el ojo, la lámpara del cuerpo. Jesús va a hablar de las riquezas, money. Jesús va a hablar del dinero. Jesús va a hablar de la ansiedad. Jesús va a hablar del juzgar a los demás. Jesús va a hablar de la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Trata a los demás. ¿Ha escuchado algún inconverso decirle, claro, uno debe tratar a los demás como quiere que lo traten? ¿De dónde lo sacó? De acá. Jesús va a hablar de los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Jesús va a hablar de los verdaderos cristianos. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y finalmente, Jesús va a hablar de los 2 cimientos. Mire todos los temas que Jesús abarca en el Sermón del Monte. Y también hay subtemas. Ahora, ¿se acuerda que yo le dije que Jesús subió a un monte para poder enseñar a sus discípulos? ¿Se acuerda o no? Sí. Claro. Ahora, quiero mostrarle en esta mañana, para terminar, que Jesús subió a otro monte. Jesús subió a otro monte. Jesús subió a este monte no para enseñar. No. Este es el parte del monte de la calavera. La Biblia dice que en este monte arriba Jesús subió, pero con otro propósito. Morir por usted en aquella cruz para pagar por sus pecados.
La Biblia dice, querida persona que está aquí en esta mañana, que usted es pecador y que yo lo soy también. Y que por ese pecado usted merece el infierno. Y que jamás podrá pagar usted por sus pecados. Ni jamás podrá usted lograr la salvación de su alma. Por eso Cristo vino a este mundo, subió a este monte y en aquella cruz murió y sufrió por sus pecados para que el día que usted muera, usted no vaya al infierno. En este monte Jesús murió por usted. En este monte Jesús murió para pagar por sus pecados. En este monte de la calavera Jesús murió y resucitó para que usted no vaya al infierno, sino que el día que usted muera pueda estar en el cielo por toda la eternidad. Este es el monte de la calavera en donde Jesús murió por usted. Ahora, ¿le sirve de algo solo saberlo? No. Usted tiene que apropiarse de lo que Jesús hizo por usted en aquella cruz. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos que este mensaje haya sido de gran edificación para su vida. No olvide visitarnos en nuestro sitio web www.bogotabautista.com